El pasaje que vamos a comenzar a considerar en nuestra serie de sermones expositivos en la carta de Pablo a los romanos es uno de los que más controversias ha levantado a través de la historia, porque Pablo va a hablar en este pasaje acerca de un tema muy controversial: la elección incondicional, la elección soberana de nuestro Dios para salvación. Ahora, yo debo aclarar que todos los creyentes creen que hay una elección, y lo creen porque la Biblia lo enseña. El problema es que no todos estamos de acuerdo en cuanto a cuál es la base de esa elección. Es decir, ¿por qué Dios elige a unos y no a otros? A través de la historia, los creyentes han respondido esta pregunta en sentido general, con sus pequeñas diferencias y sutilezas, pero en sentido general, los creyentes en Cristo han respondido esta pregunta de dos maneras distintas. Por un lado, están aquellos que sostienen, que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a aceptar el Evangelio, a los que Él sabe en su omnisciencia que van a creer en Jesús. De manera que para este grupo de creyentes, la elección de Dios está condicionada a nuestra fe. Ellos creen en una elección condicional. Alguien lo ilustra de esta manera, y es una ilustración muy buena para lo que yo entiendo que es un gran error teológico, pero es una ilustración muy buena. Dios ha dado un voto a tu favor, el diablo ha dado un voto en tu contra, pero ahora depende de ti el voto que tú vas a dar. La salvación está en tus manos. Depende de por quién tú vas a votar. La otra postura es la de aquellos que sostenemos que la elección de Dios se basa únicamente en su santa, soberana e incondicional voluntad. En otras palabras, es una elección sin condiciones. Es una elección incondicional. No había ninguna condición favorable en nosotros que moviera a Dios a elegirnos, ni siquiera el hecho de creer en Jesús. Pero aún así nos eligió, de manera que la razón está en Él, no en nosotros. Y aunque vamos a tratar este tema ampliamente en la mañana de hoy, porque ese es el corazón del argumento de Pablo en este pasaje, mis hermanos, debo recordarles, como veíamos el domingo pasado, que ese no es el tema primordial de esta porción de la carta a los romanos. Ese no es el tema primordial. El tema central de Romanos 9, 10 y 11 es la fidelidad de Dios a sus promesas. La fidelidad de Dios a su palabra. Vean el versículo 6 una vez más. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el asunto que Pablo quiere discutir en estos 3 capítulos. La nueva traducción viviente hace la siguiente paráfrasis de este pasaje. Dice, ¿acaso no cumplió Dios su promesa a Israel? La palabra, que significa palabra aquí, es palabra. No es que la palabra de Dios haya fallado, pero vamos a ver en el contexto que Pablo se está refiriendo a la promesa de salvación. ¿Ha fallado Dios a su promesa, a su palabra? Es como cuando tú le dices a alguien, tú me diste tu palabra. ¿Ha fallado la palabra de promesa de parte de Dios? Israel era el pueblo del pacto.
a quienes Dios había prometido salvación por medio del Mesías, un Mesías que vino precisamente de Israel, de la descendencia de Israel. ¿Cómo explicar entonces que ese Mesías haya venido y la mayoría de los judíos lo hayan rechazado? ¿Cómo es que tantos israelitas se encuentran separados de Cristo, como dice Pablo en Romanos 9:3, bajo la maldición de Dios? ¿Será que Dios no pudo cumplir la promesa que le hizo a Israel? Y si es así, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que Él va a cumplir lo que le ha prometido a los creyentes del nuevo pacto? ¿Podemos nosotros los cristianos confiar en la fidelidad de Dios a su palabra? Cuando estudiamos el capítulo 8 de la carta a los Romanos, vimos en el versículo 28 que Dios promete que a los que le aman todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo concluye este capítulo diciendo que los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que no hay nada ni nadie en el universo que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en esas promesas? Y Pablo, a lo largo de estos 3 capítulos, va a responder con un rotundo por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque Dios no ha fracasado y nunca fracasará. Pero debemos entender que no todos los israelitas, que no todos los descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel al que fueron hechas esas promesas. Ese es el punto aquí. Vean una vez más el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que se le dijo: por Isaac será llamada tu descendencia. El Israel nacional, el Israel natural, está compuesto por todos los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, a quien Dios le puso el sobrenombre de Israel. Pero Pablo va a demostrar por medio de las Escrituras que desde el principio de la historia de la redención, Dios hizo una diferencia dentro de los mismos descendientes de Israel. Hay un Israel dentro de Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6. O si quieren ponerlo de otro modo, existe un Israel natural y existe un Israel espiritual. Al natural pertenecen todos los que tienen el ADN de Abraham. Al espiritual pertenecen todos aquellos que tienen, por decirlo de alguna manera, el ADN de Dios. El ADN de Dios. Aquellos que fueron escogidos gratuitamente por gracia, sin condición alguna, para venir a formar parte del verdadero Israel. De manera, mis hermanos, que la doctrina de la elección incondicional se encuentra en este pasaje, pero solo como un argumento para probar que la promesa de Dios no ha fracasado. ¿Ven el punto? Es un argumento que Pablo está dando aquí. Dios está llevando a cabo lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Y para probar su punto, Pablo se vale de 2 argumentos paralelos. La elección de Isaac en vez de Ismael, los versículos 7 al 9, y la elección de Jacob en vez de Esaú en los versículos 10 al 13. Tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Pero según la historia bíblica, en un momento dado, Ismael comienza a burlarse de Isaac, el hermano menor, el medio hermano menor. Y Sara le pide a Abraham que eche fuera a la sierva
con su hijo. Y por supuesto esto angustia el corazón de Abraham. Así que Dios le dice en Génesis capítulo 21, versículo 12, no te angusties por el muchacho ni por su sierva, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esas son las palabras que Pablo está citando en Romanos capítulo 9, versículo 7. Y luego Dios le dice, y también del hijo de la sierva de Ismael haré una nación por ser tu descendiente. Dios va a cuidar de Ismael por ser hijo de Abraham. Pero la promesa del pacto será cumplida en Isaac, no en Ismael. Pero ahora escuchen, mis hermanos, con mucha atención la conclusión teológica que Pablo deriva de este hecho en los versículos 8 y 9. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ven, ya Pablo no está hablando solo de Isaac, hijos de Dios, descendientes. Versículo 9, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 12, y le dice, ¿sabes qué? Dentro de un año Sara va a estar embarazada. Una promesa divina. Dentro de un año Sara va a salir embarazada. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es extremadamente importante y muy glorioso. Muy glorioso. Ismael e Isaac representan dos descendencias distintas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los hijos de la carne y los hijos de la promesa, que son los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de hijos de la carne, hijos de la promesa? Recuerden, mis hermanos, la historia de estos dos muchachos. Dios le había prometido a Abraham que le daría un descendiente por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía nada más y nada menos que 75 añitos cuando Dios le hizo la promesa, y Sara 65, y para colmo era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios. El problema es que pasan los años y Sara no sale embarazada. Así que a Abraham y a Sara se les ocurre una idea genial: tomar en sus manos el control de la promesa. Así que Abraham se acuesta con Agar, la sierva egipcia de Sara, y nace Ismael. Es en ese sentido que su nacimiento fue según la carne, porque fue el producto de lo que Abraham hizo como hombre. Fue el producto del esfuerzo de Abraham. Ismael fue concebido de manera natural como resultado de la obra de Abraham. Abraham embarazó a Agar como cualquier hombre puede embarazar a cualquier mujer. No había nada milagroso en el asunto, pero el nacimiento de Isaac fue completamente diferente. Abraham tenía ya 100 años, Sara tenía 90 cuando quedó embarazada de Isaac. ¿Saben por qué? Porque el embarazo de Sara fue sobrenatural. El embarazo de Sara fue el producto de la obra de Dios, no de Abraham. De la obra de Dios. Vean otra vez el versículo 9, porque esta es una palabra de promesa. Génesis 18:10. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Mis hermanos, esto es importantísimo lo que voy a decir ahora. Isaac es hijo de la promesa, no solo por el hecho de haber sido un hijo prometido. Esa no es la idea. Isaac es hijo de la promesa porque fue la promesa de Dios lo que hizo posible que él naciera. Es en ese sentido que él es hijo de la promesa. Era imposible para una mujer estéril de 90 años salir embarazada, pero Dios lo prometió.
Su palabra fue suficiente para abrir la matriz de Sara. La palabra de Dios, la promesa de Dios. Y Sara salió embarazada. Ahora, mis hermanos, no olviden qué es lo que Pablo está tratando de probar aquí. Pablo no está dando una clase de escuela dominical sobre la historia de Sara y Abraham. Lo que Pablo está tratando de probar es que no todos los hijos de Israel son Israel. Ese es su argumento. No lo olviden eso. Eso es lo que él está tratando de probar. Y el argumento aquí es que tanto Ismael como Isaac eran descendientes de Abraham, pero Ismael es el producto de la voluntad de Abraham, mientras que Isaac es el producto de la voluntad de Dios. Y lo mismo podemos decir del resto de la descendencia espiritual de Abraham, sean judíos o gentiles. Nadie se hace hijo de Dios por voluntad propia, sino por la promesa divina. Es por eso que Juan nos dice en el prólogo de su evangelio que los hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios. El nacimiento de Isaac es una muestra de la manera como Dios engendra a todos sus hijos. Todos son traídos de la muerte a la vida por el poder regenerador del Espíritu de Dios, simplemente porque en la eternidad Dios decidió que esos fueran suyos. Escribiendo a los Gálatas, una iglesia compuesta mayormente por gentiles, Pablo les dice en Gálatas capítulo 4 versículo 28, escuchen esto: y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Ven la conexión? Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, ustedes son hijos de la promesa. Todos los hijos de Dios fueron engendrados sobrenaturalmente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque Dios los escogió para que fueran suyos por medio de la fe en Jesús. ¿No te da gozo eso? Nosotros somos hijos de la promesa, no del esfuerzo humano. No fue que hubo un predicador muy elocuente, con una oratoria fascinante, que nos movió a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No, fue el Espíritu de Dios, el que cuando su palabra estaba siendo predicada te dijo: vive, y tú estabas sucio en tu sangre cuando Dios te sacó del abismo y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya, como cantábamos hace un momento. Por supuesto, aquellos que creen que la elección de Dios está condicionada a nuestra elección, interpretan Romanos 9 de otra manera. Y quiero que sepan, si alguien me está viendo por internet y cree diferente a nosotros, de verdad, yo no quiero ser ofensivo, le he pedido al Señor que me ayude en ese aspecto. Simplemente quiero mostrarte por las Escrituras cuál es la verdad de la palabra de Dios, para que te goces en tu elección. ¿Cómo interpretan ellos este pasaje? Bueno, ellos dicen que Pablo no está hablando aquí de la elección de individuos para la salvación eterna, sino que Dios escoge a individuos y aún naciones para hacer avanzar su plan de redención. Así que esta no es una elección de individuos para salvación, sino de individuos y naciones para llevar a cabo el plan que Dios se propuso hacer en la redención. Pero no que Dios escogió personas individuales para salvación. Pero hermanos, recuerden el contexto del pasaje. Lo que angustiaba el corazón de Pablo era la incredulidad generalizada de los judíos. Miles de israelitas estaban separados de Cristo y bajo la condenación de Dios, como vemos en los primeros 5 versículos de Romanos 9. Es evidente, mis hermanos, por el contexto, que Pablo está pensando en la elección de individuos para vida eterna. Vean el versículo 23, que vamos a ver más adelante. Dice cómo Dios
hizo de la misma masa vasos para honra y vasos para deshonra. Y dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿En qué está pensando Pablo aquí? ¿Cuál es la idea de tomar el ejemplo de Ismael y de Isaac, de Jacob y de Esaú? Que Dios soberanamente escoge individuos para salvación. Entre vasos de ira, Él decide tener misericordia. Y vamos a ver la semana que viene cómo Pablo dice, Él tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá del que Él se compadezca. Él es soberano. Vean el capítulo 10. Pablo dice en el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se puede ser más individual? Es obvio que Pablo está pensando en la salvación de individuos aquí. Y lo vemos en el mismo pasaje de Romanos 9, porque en el versículo 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Ahí está muy claro. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y es como dice un comentarista, siempre que Pablo usa la expresión hijos de Dios, siempre, en Romanos, en Filipenses, es para referirse a personas que le pertenecen a Dios. Y le pertenecen a Dios porque Él decidió que fueran suyas. Wow, de verdad, hermanos, esto es sorprendente. Dios, desde la eternidad, Dios decidió que tú fueras suyo. Dios decidió eso. Ese es el argumento de Jesús, nuestro bendito Señor, en el discurso del buen pastor. En el capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, no por las cabras. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, por favor, esto es importante aquí, gramática española. Tengo, presente, ahora, hace 2000 años, Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Ahí estábamos tú y yo. Yo tengo, ya las tengo, ya eran de Jesús. Yo tengo, no voy a tener, a ver si tal vez ellos creen en mí. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas y oirán mi voz. No hay una mezcla, una chispa de duda en la palabra de Jesús. Ellos oirán mi voz y la oirán porque son mías. Y serán un rebaño con un solo pastor. Más adelante, los judíos comienzan a decirle a Jesús, pero dinos finalmente si tú eres el Cristo. Y dice, pero yo eso lo he dicho ya. Pero ustedes no creen. ¿Y saben por qué ustedes no creen? Versículo 24 de Juan capítulo 10. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Nosotros somos ovejas de Jesús porque cuando escuchamos el Evangelio creímos en Él? ¿O nosotros creímos en Él cuando escuchamos el Evangelio porque éramos ovejas de Jesús? Déjenme leerles otra vez el pasaje. Jesús dice, vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas.
Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, nosotros somos el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es exactamente lo mismo que vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor está intercediendo por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos lo que tú les has dado. Gloria, aleluya, alabanza a nuestro Dios. Tú me diste autoridad para que yo le dé vida eterna a tus elegidos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. ¿Puede ser más claro? Versículo 24. Qué glorioso Padre. Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. ¿Quiénes? Los que tú me has dado. Mi amado hermano, si tú estás hoy en Cristo es porque Dios decidió que tú fueras uno de los suyos. Eso es lo que Pablo está argumentando en Romanos 9 para probar que no todos los descendientes de Israel son Israel. Así como Isaac fue engendrado por la promesa divina, así también todos nosotros que hoy somos cristianos somos hijos de Dios porque Él lo prometió. Eso depende de Dios, mi hermano, eso depende de Dios, no de ti ni de mí. No hay gloria en nosotros, ninguna. Lo único que pusimos nosotros fue el pecado, del cual necesitábamos ser redimidos. Por supuesto, para que no haya dudas, hay que arrepentirse y creer para ser cristiano. Esa es nuestra responsabilidad. Nadie va a creer por mí ni va a arrepentirse por mí. Pero somos pecadores. Y por lo tanto, y para usar la ilustración del principio, ninguno de nosotros habría dado su voto por Dios a menos que Dios hubiera hecho una obra previa en nosotros. Ese Dios que obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero Pablo tiene un argumento adicional en los versículos 10 al 13, la elección de Jacob en vez de Esaú. Porque hasta aquí alguien pudiera pensar, bueno, pero la elección de Isaac sobre Ismael era evidente que tenía que ser Isaac, porque después de todo Ismael era hijo de una madre egipcia, pagana, una sierva. Era un hijo fuera del matrimonio, era un hijo ilegítimo. Y parece que el muchacho no tenía buen temperamento porque se estaba burlando de Isaac. Es por eso que el segundo ejemplo que usa Pablo resulta más contundente para probar que la elección no tiene nada que ver con la raza, sino con la gracia. La elección no tiene nada que ver con la raza, sino con la gracia. Vean el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y ahora Pablo mete un paréntesis aquí, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, porque Esaú nació primero. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.
Jacob y Esaú no solo eran hijos del mismo padre, sino de la misma madre. De hecho, eran mellizos. Nacieron en igualdad de condiciones, excepto por el hecho de que Esaú nació primero. O sea que en todo caso el derecho de primogenitura era de Esaú, pero Dios soberanamente decidió amar a Jacob. Soberanamente. Y se lo hizo saber a Rebeca antes de que los mellizos nacieran. Y yo pensaba esta semana, wow, la verdad es que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo leía bien su Biblia con cuidado, porque si Pablo no hubiera hecho esa observación en Romanos, yo creo que yo hubiera leído la historia en Génesis de cómo Dios le dijo eso a Rebeca y no hubiera sacado todas esas conclusiones. Debemos leer la Biblia con cuidado, hermanos, poniendo atención a cada palabra, pero él está diciendo aquí, noten que Dios le dijo a Rebeca antes de que los mellizos nacieran que el mayor iba a servir al menor. ¿Saben para qué? Para que fuera evidente que lo que hizo la diferencia entre uno y el otro fue la soberana voluntad de Dios. En la segunda mitad del versículo 11, Pablo dice que los mellizos, primero en el versículo 11, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, cuando Dios escogió a uno en vez del otro. De hecho, no deja de ser interesante que Pablo diga, no habían hecho nada malo. No, Pablo dice, y tampoco habían hecho nada bueno. No habían hecho nada bueno. Esa elección no pudo haberse basado en lo que Dios previó en su omnisciencia de lo que sería la vida de Jacob, a diferencia de la vida de Esaú. No, porque ninguno de los dos había hecho absolutamente nada que moviera a Dios a escoger a uno en vez del otro. ¿Saben para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Mis hermanos, de verdad, es que este texto no podía ser más claro. La elección de Dios no se basa en ninguna obra que Él haya previsto en su omnisciencia que nosotros íbamos a hacer, ni siquiera nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Su elección se basa únicamente en su propósito, dice Pablo. Su propósito. La razón por la que Él escoge a unos y no a otros está en Dios y no sabemos cuál es, pero no está en nosotros. No es porque tú eras mejor que nadie, está en Dios. Es una elección incondicional. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, y este es uno de mis textos favoritos del Nuevo Testamento cuando pienso en esta doctrina. Dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Wow. En la eternidad, Dios dijo, Sujel Michelén va a ser objeto de mi amor y yo le voy a dar mi gracia en Jesús. ¿Por qué, Señor? Como dicen los españoles, vaya usted a saber. Pablo dice aquí que el propósito de Dios es eterno, en la eternidad, y no se basa en nuestras obras,
sino únicamente en su bendita y soberana gracia que Él concede a los suyos por medio de nuestro bendito, glorioso, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo no ha dicho todavía cuál es ese propósito. Él dice, según su propósito, pero Pablo, ¿cuál es ese propósito? Bueno, eso lo responde en Efesios 1. En Efesios 1. En el versículo 11 y 12 de Efesios 1 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo, al decreto de su voluntad. Aquí está el propósito. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Todo lo que Dios hace, incluyendo nuestra elección para salvación, lo hace conforme al consejo de su voluntad, para que Él y solo Él se lleve la gloria en la salvación de todos sus hijos. Ese es el propósito. Es lo mismo que Pablo ha dicho ya en esa doxología de Efesios 1, en los versículos 4 y 5. Dicen, amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido en nosotros, en el amado. Los suyos no tienen en qué gloriarse que no sea en la libre, soberana, incondicional gracia de Dios que nos escogió para ser suyos por el puro afecto de su voluntad, como lo traduce la Reina Valera del 60, por el puro afecto, no hay nada mezclado allí. El puro afecto de su voluntad. Es por eso que Pablo concluye toda esta sección de la carta a los romanos diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Es de Él, es por Él y es para Él. No es de Él, por Él y para mí. Es de Él, por Él y para Él. Mis hermanos, la elección de Dios no está condicionada por lo que Él previó en nosotros, sino por lo que Él soberanamente decidió para nosotros. Eso es muy diferente. Y para que no haya ninguna duda, Pablo concluye en el versículo 13, citando un texto que se encuentra en el capítulo 1 de Malaquías, tal como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pastor, ¿y qué significa eso? Eso mismo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y cuando nosotros vimos este texto de Malaquías en su contexto, porque una de las cosas que debemos aprender de Pablo cuando cita la Escritura es que nunca la cita fuera de contexto. Aunque él cita palabritas a veces, busquen el pasaje completo. Cuando vemos ese texto en su contexto, entendemos mejor cómo encaja Malaquías 1 en la argumentación de Pablo. Dios está contendiendo con su pueblo. Y le dice en el versículo 1, profecía de la palabra del Señor a Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Oye, y Dios les responde, ¿no eres Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. ¿Ven el mismo argumento de Pablo? Eran hermanos, eran mellizos, hijos de la misma madre y del mismo padre. ¿No eran hermanos? Dice Dios. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Mi hermano, ten mucho cuidado de querer suavizar la palabra de Dios. Dios dice en su palabra lo que Él dice. Pero ahora escuchen lo que dice el versículo 4 de Malaquías 1.
Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Mis hermanos amados de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la razón por la que Saúl se perdió no fue porque Dios no lo eligió, fue por su impiedad. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Eran impíos él y todos sus descendientes eran impíos. Pero no olviden que Jacob también era un impío. Yo sé que ustedes han oído esta historia muchas veces, pero es como cuando aquella señora se le acerca a Spurgeon y le dice, señor Spurgeon, yo realmente no entiendo Romanos 9:13. ¿Cómo es eso de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y Spurgeon, con esa agudeza que lo caracterizaba, dice, mire señora, yo tampoco entiendo ese texto. Ahora, perdón, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted no entiende? O eso de que yo aborrecí a Esaú. No, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Jacob era un impío. Lean Génesis. Un engañador, un suplantador. ¿Y saben qué? Aún así Dios le escogió. Dios decidió amarlo. Mis hermanos, nadie merece ser escogido. Aquí no hay ninguna injusticia. Si Dios hubiese decidido no elegir a nadie y enviarnos a todos al infierno, estaría en su justo derecho porque somos pecadores. Nadie merece ser elegido. No había nada en Jacob que lo hiciera merecedor del amor de Dios, pero aún así Dios tomó la decisión de amarlo y de hacerlo suyo. De manera que los impíos son completamente responsables de su condenación. Pero Dios es completamente responsable de nuestra salvación. Él en su bondad, en su misericordia, decidió soberanamente amarnos en la eternidad y en el tiempo obrar en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, abrir nuestros oídos sellados para que escucháramos el Evangelio, abrir nuestros ojos para que viéramos nuestro pecado y la hermosura de Jesús crucificado y corriéramos hacia Él en busca de salvación. ¿Cómo decía el himno que cantábamos antes de la prédica? De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. De verdad, hermanos, fue difícil para mí seguir cantando, teniendo este mensaje en mi cabeza, de no haber sido por tu amor. Y recordaba ahí sentado, cuando me predicaron la palabra, un sábado, me predicaron la palabra por primera vez. El lunes comencé a leer la Biblia y el lunes ya yo creía que este libro era verdad. Explícame eso. ¿Saben que uno de mis pasatiempos cuando yo era adolescente era escuchar una emisora pentecostal para imitar a los predicadores y burlarme de los testimonios que daban? Para mí no había una cosa más estúpida que el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que de sábado a lunes, sin leer a Josh McDowell, sin leer ningún libro de apologética, yo creía que este libro entero era verdad? De verdad, hermanos, yo pensaba ahorita, lo que pasa es que no se puede, pero yo decía, yo debería predicar esto de rodillas. Hay un corito que seguramente la mayoría de ustedes conoce. Fue el corito que nosotros cantamos el día de nuestro bautismo, ahí en la pileta.
he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Saben qué? Eso es verdad. Eso es verdad. Tú y yo vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe porque decidimos seguir a Cristo. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Qué fue lo que hizo posible que tú y yo tomáramos esa decisión si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? La obra regeneradora del Espíritu de Dios que nos dio vida conforme a la elección de Dios el Padre. Por eso un teólogo sugiere añadirle 2 estrofas al corito. En español sería más o menos así. Porque el Espíritu me ha dado vida. Porque el Espíritu me ha dado vida. Porque el Espíritu me ha dado vida. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pues fui elegido por Dios el Padre. Pues fui elegido, vamos, canten. Pues fui elegido por Dios el Padre. Pues fui elegido por Dios el Padre. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La semana que viene, vamos a ver 2 de las objeciones que algunos levantan contra la doctrina de la elección incondicional. En el versículo 14 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y en el versículo 19, pues entonces no somos libres, somos robots, porque me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Le suena eso, verdad? Si la elección es incondicional, Dios es injusto. Estaba escuchando a John Reisinger y él contaba la historia de que él estuvo una vez en Canadá predicando la palabra a un grupo de estudiantes en una universidad y hablando acerca de la elección. Una joven se paró y le dijo, señor Reisinger, yo no puedo entender esto. ¿En qué pasaje de la Biblia aparece este tema de la elección? Por ejemplo, Romanos 9. Fueron a Romanos 9 y él le dice, ¿tú puedes leer el versículo 13? Y ella lee el versículo 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y de inmediato esta joven dijo, pero eso no es justo. Él le dijo, sí, ya Pablo se adelantó a esa objeción. Tú puedes leer el versículo 14. Sorprendentemente, ella tenía una versión de la Biblia moderna que traduce el versículo 14 de esta manera. Entonces tú me dirás, pero eso no es justo, lo mismo que ella dijo. Y ella nada más dijo, ups. Pero es que si esto es así, nosotros somos robots. Pablo también se adelantó a esa objeción. Tú puedes leer el versículo 19. Increíblemente, hermanos, esta historia es verídica. La versión de ella traducía el versículo 19 de esa misma manera. Pero entonces tú me dirás, ¿entonces somos robots? Ella se quedó de una pieza. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Lo veremos el domingo que viene. Pero antes de concluir, permítame traer algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, mis hermanos, la doctrina de la elección debiera producir en nosotros un profundo sentido de humildad al recordarnos que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que sus pensamientos. Mis hermanos, no olvidemos eso. Sí hay una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y es una tensión que nunca vamos a poder entender de este lado de la eternidad. Aceptemos humildemente Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios.
Ustedes no se pueden imaginar cuántas herejías y cuántas distorsiones del evangelio han surgido a lo largo de la historia, porque hay personas que quieren ser más sabias que Dios. Deja que Dios sea Dios y que Él nos revele lo que nos quiera revelar y quedémonos ahí. Que lo que Él nos reveló es lo suficientemente profundo para que se ahogue un teólogo experto. Conténtate con eso. Las cosas secretas les pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Gloria al Señor. Son tan gozosas las que Él nos reveló. En segundo lugar, mis hermanos, esta doctrina debe producir en los creyentes una profunda gratitud, un gozo abrumador y una adoración exuberante. Esta doctrina debe producir en nosotros una profunda gratitud, un gozo abrumador y una alabanza exuberante a nuestro Dios, porque Él nos amó sin merecerlo. Mi hermano, piensa en esto. Dios en la eternidad decidió amarte. Dios pensó en ti. Y cuando Cristo oraba en Juan 17, yo no ruego por ellos, yo ruego por los que tú me diste. Él estaba orando por ti. Si tú eres cristiano. De verdad, hermanos. Honestamente, yo no sé ni qué decir. No había nada en nosotros que nos hiciera atractivos ante los ojos de Dios. Más bien sí había mucho para hacernos repugnantes. Y aún así Dios nos amó. Oh, misterio de los misterios. Miren, yo estoy convencido de que solo en el cielo nosotros vamos a poder agradecer y adorar a Dios de una manera adecuada por nuestra salvación. Eso solo lo podremos hacer en el cielo. Pero mis hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios en oración, aquí y ahora, que hasta donde sea posible en un corazón no glorificado, nos conceda un espíritu de gratitud, de alabanza, de entrega. Ahora, Señor, yo viviré por ti, tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Haz lo que quieras de mí, Señor. Oh,
nos ayudara a internalizar esto, hermanos. De verdad, esto es tan sorprendente. Esto es tan sorprendente. Pero, en tercer lugar, mis hermanos, tenemos que entender que la doctrina de la elección incondicional no elimina la necesidad de predicar el Evangelio. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, no nos cansaremos de repetirlo. Dios no solo escogió por gracia los que se van a salvar, sino también los medios a través de los cuales se van a salvar: la oración y el evangelismo. Nadie se va a salvar sin el Evangelio. Nadie se va a salvar sin el Evangelio. Es por eso que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo voy a seguir predicando la palabra, no importa que me apedreen, no importa que me aborrezcan, no importa el sufrimiento que eso me traiga. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. ¿Quién entiende eso? No, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos y quiénes no lo son. Así que, mi hermano, predícale el Evangelio a todos los que puedas y deja los resultados en las manos de Dios. Me encanta como lo decía alguien: yo asumo que todo el mundo es elegido y le predico. Si rechaza, ya sé que no era. Y en cuarto lugar, y finalmente, si al escuchar este mensaje alguno se está preguntando: pastor, ¿y cómo puedo yo saber si soy uno de los elegidos? Alguien decía: bueno, tienes dos opciones. Una es tomar una escalera bien alta, llegar al cielo, buscar el libro de la vida y ver si tu nombre está ahí. Pero como eso no es posible, solo te queda una opción: arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Mi hermanos, mi amigo que estás aquí, mi amigo que me estás escuchando por la internet, la elección es responsabilidad de Dios. Así que eso está en buenas manos. La responsabilidad tuya y mía es arrepentirnos y creer. Cristo murió en la cruz del Calvario para que pecadores como tú y como yo pudieran salvarse por medio de la fe. Y es sorprendente cómo el mismo Jesús, sin ningún problema, conecta ambas ideas. Uno de los textos que me encantan en ese sentido es Mateo capítulo 11. De hecho, si alguien me dijera: dime un solo texto que demuestre sin lugar a dudas la elección, le voy a decir: tengo que coger uno solo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú conociste al Padre porque el Hijo te lo reveló. Porque nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. A menos que ellos decidan abrirte el entendimiento, nadie pudiera conocerlo. Pero ¿saben lo que dice Jesús inmediatamente después de decir eso?
Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amigo, si tú dejas de confiar en tus méritos y en tus buenas obras y vienes a Cristo hoy, ahora, confiando únicamente en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, sentado a la diestra del Padre, todos tus pecados serán perdonados y Dios te concederá gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Oh, ven a Cristo y ven ahora, porque las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que cree.